Bueno, Socorro Sosa, 6 de diciembre del 2019. Bueno, buenas tardes, Socorro. Vamos a conversar un poquito sobre las misiones acá. Primero que nada, ¿qué información tenés vos sobre las misiones? Como si me tuvieras que explicar brevemente, ¿qué son las misiones? Ajá. O les tuvieras que explicar a otro. Bien. Seguramente voy a reseñar las misiones desde el 2010 hasta ahora. Las que compartimos, las que compartimos además como integrantes como soy inspectora de primaria, y el lugar de las misiones tiene mucho que ver con el espacio físico y con el espacio comunitario donde están las escuelas rurales. Desde ese lugar veo el movimiento de misiones, este nuevo impulso que le da el instituto, como un movimiento de características sociopedagógicas. Allí está el centro, seguramente el hecho de que se coordine con la escuela primaria es lo que centra lo pedagógico, y también el hecho educativo, donde los actores además son actores sociales, hace que esta concepción de la misión busque extender, busque trabajar ese hecho educativo desde el contexto social. En este caso es un contexto rural que tiene muchas oportunidades, pero también tiene muchas, digamos, dificultades. Como oportunidades, que la gente está muy vinculada siempre al centro educativo. En el medio rural la escuela sigue siendo el centro de todo lo que tiene que ver con cualquiera de los ejes que nosotros trabajamos: el pedagógico, el comunitario y el sociocultural. En ese sentido, la misión creo que está muy bien pensada desde el punto de vista del actor educativo. La idea principal es que la escuela, sus maestros, la comunidad se involucren en la misión, de tal forma que la misión tiene una planificación, tiene además un diagnóstico de situación. Yo no llevo la misión a cualquier parte, se hace lo que ustedes hacen en el instituto, que es la premisión, que uno pone en territorio o actúa en territorio lo que luego va a ser el evento en sí. Eso tiene mucho que ver, porque en realidad el hecho en sí puntual de los 2 o 3 días, que es muy importante, no es el hecho al que estamos apuntando, sino es que esa escuela, esos docentes, esos niños y esas familias puedan continuar en clave de misión lo que es su situación pedagógica social. Creo que desde el punto de vista de mi análisis, eso es lo más importante. O mejor dicho, eso es lo que distingue la misión. Sin duda, los estudiantes magisteriales, que son los actores activos de toda la misión, es también entregarle a estos estudiantes una matriz que tiene mucho que ver con cómo tengo que ir a la escuela rural, qué formatos voy a idear ahora donde hay una escuela muy aislada, una escuela donde la accesibilidad del transporte es digamos, un obstáculo fuerte, donde ya las comunidades no se encuentran con la frecuencia que se encontraban antes, o donde el hecho educativo sociocultural sucede muy en solitario, porque donde hay un niño o donde hay 4 y a veces son de la misma familia, esa interacción entre el vecindario y esa mejora de la calidad de vida de la gente no está planteada solamente a través de esa matriz de la misión. Hay toda una cantidad de obstáculos en el medio rural en este momento que hacen seguramente que pensemos en este nuevo formato de misión, ¿no? Porque en realidad la que requiere de un nuevo formato es la escuela rural. Seguramente ese aislamiento que la misión no puede con él, porque no es un problema sociopedagógico solamente,
sino que es problema de una estructura social que mucho tiene que ver con un proyecto país, con los servicios esenciales como llegaron al campo. Eso hizo que mucha gente no pudiera quedarse allí. Está muy relacionada también con centros que son muy latifundistas. La tenencia de la tierra determina también el tipo de vínculo con ella y por lo tanto el trabajo que se da en el medio rural. Todo eso sufren los alumnos porque sus padres están insertos en esa realidad. Entonces, creo que ante ese diagnóstico de situación, la misión debe tomar un nuevo formato, así como la escuela rural. Por tanto, lo que percibo es que es muy importante el movimiento, sigue siendo tan importante como cuando las misiones se fundaron, porque tiene como perfil un educador progresista. Si uno va a las raíces de lo que es la filosofía de Paulo Freire, ¿no?, que es el Quintaura en América Latina, ese perfil donde el educador no puede ser ese educador que solamente crea que el aprendizaje sucede por las disciplinas que la escuela imparte, sean ellas lengua, matemática, sociales, naturales, educación artística, proyectos que tienen que ver y vincularse con el medio ambiente. Si nosotros tenemos educadores con ese tipo de concepción y por lo tanto estudiantes magisteriales con esa concepción, seguramente el perfil al que aspira la misión, porque es un formato de formación docente en este caso, no va a suceder. Entonces creo firmemente que la misión tiene su centro en ese tipo de educador, en esa concepción de educador progresista, y eso es lo que le da la fuerza, la sostiene, la extiende y por otra parte le da al estudiante magisterial la posibilidad de sentir que el educador tiene un perfil sociocultural pedagógico. Y esas raíces son las raíces de la pedagogía nacional. Sin duda, cada vez que un grupo de estudiantes sale, tiene como antesala todos sus cursos de pedagogía. Desde las ciencias de la educación se retoma la misión y creo que desde ese lugar es donde puede suceder lo que Soler siempre nos decía. La escuela no puede trabajar en sí misma, sino que tiene que trabajar pegadito a su vecindario porque es transformadora de una realidad social. Ahí está. Bueno, doble es la intervención porque sos docente, de formación docente, o sea, podés sentirte un poco misionera, pero mayor es la participación desde tu rol, o fue tu participación hasta, porque es 2010, 2018, desde inspección, ¿verdad? ¿Cómo es que participa en esta interinstitucionalidad la inspección con las misiones que son actividades de extensión de formación docente? Yo creo que es clave que la inspección participe, ¿no?, en ese diálogo interinstitucional. Es clave no vernos en sí mismo cada uno de nosotros, sino pensar que tenemos como una coyuntura muy importante y que es que los maestros que van a ser futuros docentes de nuestras escuelas o los profesores, porque hay escuelas rurales que tienen formatos donde hay profesores de educación artística, educación física, educación de segundas lenguas. Hoy la escuela rural comparte mucho más que magisterio, ¿no? Ese también es otro nuevo formato, porque egresan del Instituto de Formación Docente profesores, esos profesores que después van al formato de la misión, pero también fueron al formato. Recordemos que la mayoría son estudiantes magisteriales, pero hay muchos de profesorado y del CEF que participaron también y ese es el sentido, en estas últimas. Y ese es el sentido. Exacto. Porque en los nucleamientos escolares, que nuestro departamento tiene 2, es allí donde uno conjuga la docencia. Yo no recuerdo, pero a ver si capaz que tú te acordás. ¿Es el instituto que convoca o que invita a inspección a colaborar, a participar, o es inspección que se acerca y se ve, o sea, se muestra afín? Yo no recuerdo. Yo creo,
seguramente yo sí recuerdo de estas nuevas misiones porque son en el 2010, fue el año que yo entré a inspección, yo era inspectora de zona. Las primeras fueron en Centurión. Y las primeras fueron en Centurión. Y recuerdo claramente que el acercamiento se dio porque el instituto empezó con la promoción de este nuevo, digamos, de esta nueva misión. Sin duda la inspección nunca puede quedar atrás de nada de lo que es impulso de formación docente, así como tampoco formación docente cuando se trata de provocar cambios en las docencias, y esas docencias tienen que ver con primaria, no debería ser más que una naturalidad el hecho de coordinar, pero además sustentar acción. Yo creo que primaria tiene que ir mucho más allá ahora, en este nuevo formato. Primaria tiene que elegir un perfil de educador. Hoy nosotros no tenemos en el medio rural perfiles de educadores. Y creo que además hay otra institución que es clave aquí, que es el Sindicato de Maestros. Esas tres instituciones en la interinstitucionalidad juegan como un rol de primera línea, porque también a través del sindicato hay una fuerte formación. Hubo algunas misiones donde participaron. Exactamente. Sí. Y me parece que es el lugar como natural, porque el Sindicato de Maestros tiene que ver mucho con la pedagogía nacional. Sí. Y tiene que ver también con estos movimientos donde el educador es un educador progresista, porque no es ese educador que nosotros estamos pensando que es el aplicador de la política educativa. Esta misión necesita, por eso es un formato muy amigable de todo lo que es la transformación. Cuando uno habla de la pedagogía de Shirú o cualquier otra, de una práctica transformadora, no se refiere al hecho de la práctica de aula disciplinar. En realidad se refiere a perfiles que van a dar a contextos y donde son los docentes los encargados de movilizar esas estructuras, porque en definitiva el perfil de educador progresista tiene que ver con la función fundamental de la escuela, que es poder analizar la estructura social en la cual está inserto y hacerle entender, interpretar, asociar y educar a esos alumnos y a sus familias para que vayan mucho más allá de su medio y lo puedan transformar. Y eso, un agente transformador por excelencia, el maestro de escuela rural. El niño, buscar educar a un niño desde ese lugar, ¿no? Y creo que, y ni que hablar con las familias. Por eso creo que el nuevo formato tiene que buscar coordinar con primaria desde muy temprano un intercambio de debate pedagógico socioeducativo. Sin ese debate socioeducativo va a ser muy difícil que la misión encuentre en todos los lugares esas situaciones amigables de los educadores, y esto que yo estoy diciendo, en realidad, ¿qué le interesa a la misión? Como coparticipación de varias instituciones, que sea como los campamentos educativos. El hecho no es el campamento en sí, esos 3 días que estamos en el campamento semi-internados, sino que es que la escuela viva después como si estuviera en campamento siempre. Exacto. Y creo que ese es el objetivo central, pero bueno, yo creo que por algo hay que empezar, pero creo que no hay que demorar, y sobre todo en esta coyuntura política técnica en la que estamos, se vienen 4 años de un cambio de proyecto bien diferente de país, de concepción de educador, y la educación, la misión tiene allí un desafío de cómo permanecer, transformar, y creo que hay una línea que es fundamental, que es la participación, ¿no? Exacto. Esa línea es como el eje vertebrador. Ahí mirando un poquito más hacia adentro de lo que es la misión en sí, ¿no? Porque estamos hablando un poco más de, bueno, los objetivos, las realidades de la ruralidad, pero que la participación es una de las cuestiones claves para que una misión sea exitosa.
digamos, ¿qué otras cosas son clave para que la misión sea exitosa? ¿Que has participado o de observadora o de integrante de la misión en casi todas las misiones? Bueno, creo que me parece muy importante el diagnóstico. Para que sea exitosa tiene que haber un buen diagnóstico. Es decir, no se trata de que vayamos a una realidad sin haberla mapeado bien, porque seguramente georreferenciar un territorio tiene que ver con todos estos diagnósticos. El diagnóstico y toda la planificación posterior al diagnóstico. Claro, el diagnóstico socioeducativo, el diagnóstico que tiene que ver con los servicios que tiene la comunidad, el diagnóstico que tiene que ver con la conectividad y la accesibilidad. Creo que vos me hablaste al principio de aprendizaje profundo. Entonces, en cualquiera de estos medios, la accesibilidad, la conectividad que me hace no solamente prenderme a lo local, sino desde lo local mirar el mundo, es la conformación de esa transformación. Entonces, tiene que haber una fuerte planificación de ese aprendizaje que tiene que ver con la profundidad, y allí nosotros tenemos el desafío mayor desde la formación como extensión, es que la extensión sea parte fundamental, que los alumnos, que todos nosotros como profesores, que la interinstitucionalidad logre saber que en este movimiento está la esperanza de una transformación. Yo tengo que poder creer también en este movimiento, no es menor, tiene que ver con una sensibilidad y compromiso, y eso tiene mucho que ver con la formación docente, porque nosotros, si hay una cosa que tenemos que reinstalar, es el compromiso del docente con la comunidad de la cual forma parte, no a la que va, sino de la cual forma parte. Y eso hace que la participación tenga allí como una clave fundamental, porque a participar se enseña, y se enseña planificadamente. Creo que esta forma de participación, porque seguramente los maestros de la escuela, los profesores, es más, yo agregaría como un nuevo formato, invitaría a las reuniones de planificación, a los consejos de participación de los nucleamientos, en el caso de que sea un nucleamiento, o a las comisiones de fomento de las escuelas, para que sepan... Se las convoca para las previsiones. Claro, pero para la planificación es bien importante. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que ver que cada tanto hay que hacer un encuentro a ver cómo lo ven ellos. Todas las voces tienen que ser parte de este formato y poder darle un tinte al formato, porque si no, estamos con la participación solo buscada en un lado. Y si nosotros estamos diciendo que esto es para transformar una comunidad, solos no podemos. Ya lo decía Julio Castro, sí, sí. No lo decimos nosotros, ¿no? La enseñanza es una actitud, dice Julio Castro, ante la vida. Y si es una actitud ante la vida, seguramente esa actitud es para la gente, es para esa comunidad, y nosotros al servicio de ese compromiso, y creo que por eso es el educador progresista, ¿no? Sí. Basándonos un poquito más ahora, entrando en las competencias de aprendizaje profundo, justamente. Yo lo voy a parar y te voy a mostrar todo el desglose, ¿no?, de carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Las 6C de Fulan, Quinn y McKitch. Para que vos me digas cuáles son las que te parecen que se pueden articular, se pueden generar, se pueden profundizar en esta actividad de las misiones. De esas 6C, Ana Gracia, la primera yo pondría como muy imponente la comunicación. Esa comunicación tiene mucho que ver en el cómo comunico, no solamente a lo que voy. Son diversos formatos, ¿no?, sino cómo comunico ese perfil de educador progresista, por dónde está pasando en mí como estudiante, por dónde está pasando por la institución, como profesores que somos, y nos alineamos tras la misión, por dónde está pasando por primaria, ¿no? Porque también claro, ahí hay un grupo
importante que moviliza a los maestros y por dónde está pasando en el sindicato. Creo que son esos como 3 ejes de comunicación muy importantes. Yo siempre digo, habría... también la participación, que era muy, muy importante. Totalmente, pero habría que ver cómo comunicaron las misiones antes, que tienen muchas publicaciones, y que esas publicaciones había que juntarse en ronda o en rueda para desglosar capítulos, analizarlos, y que todos juntos nos pusiéramos a pensar qué vamos a hacer parecido a aquello, pero diferente, porque es otra realidad la que vivimos hoy. Sí, el espíritu se conserva. El espíritu, y exactamente. algunas actividades también se conservan. Sí, son sin bien duda. Yo creo que lo más importante, dentro de ese espíritu, la colaboración, yo la veo muy bien, sobre todo en la misión del instituto, cómo los estudiantes se van juntando, no importa de qué clase sean, eso me parece muy bueno. Lo otro que me parece muy bueno es que se disponga de horas para algo que nosotros elegimos, que nadie que si bien animamos y por supuesto después valoramos como profesores y el director también, pero el animarme a elegir creo que es una ponderación bien importante de la colaboración, ¿no? Ese perfil docente que se quiere generar, etcétera, en estos años que después ellos han ido egresando, ¿has podido ver después algunos de los misioneros que puedas registrar, lo que dijiste, bueno, ellos fueron misioneros de 2 veces, 3 veces, 4 veces y ahora están trabajando en la ruralidad? Sí, ¿Están trabajando bien o no sé, o quedó algo de esa misión, semilló algo, ¿no? Germinó algo de esa semilla de la misión? No sé si has podido verlo como inspectora. Sí, he visto, no sé decir cuántos, porque ahí tendría que volver a la lista, claro. Pero sí he visto, por ejemplo, Melanie, que fue una de las chiquilinas que siempre estuvo del comienzo. Estuvo más veces, sí. Recuerdo que, voy a contar un hecho puntual para que vos lo veas. La escuela más lejana nuestra, que es la escuela 74 de Cañada Brava, se había quedado sin docentes. El docente tenía una licencia reglamentaria, por supuesto, y hacía 20 días que esos niños estaban sin maestro, porque la lista no lo elegía, porque es un lugar muy lejos y bastante aislado. Y bueno, en una cuestión que se nos ocurrió que no pueden haber niños sin maestros, habiendo tantos compañeros que egresaron, en el conocimiento que tengo, que siempre hay una lista del instituto, convoqué a Melanie, porque está en la lista de egresados, y se hizo cargo de todos los misioneros. Bueno, y se hizo cargo de la escuela, pero no solamente se hizo cargo de la escuela, disfrutó de la escuela y un vínculo que yo después había perdido con Melanie, porque yo doy clase en segundo y después me pierdo con ella, pero me mandaba cada unidad y cada actividad que hacía con los niños, me lo grababa a través del celular, me lo mandaba, sacaba fotos de todo lo que era la huerta, reunión de vecinos, y todo eso documentaba y me lo mandaba, y eso es una señal de la comunicación en la misión. Seguramente esos niños fueron muy beneficiados de esa comunidad. Por eso creo, después tengo también otros compañeros que, si bien no participaron de este movimiento de misiones, han impulsado esa escuela rural desde ese lugar, porque creo que el actual CAPDER es ex misionero. Exactamente, el actual CAPDER, que además se presenta un llamado justamente para buscar ese perfil socioeducativo. Fue misionero y después hubo una misión donde él era maestro y él se involucró mucho, que fue la Ramón Trigo también. Exactamente. Sí. Fernando es otro. Hay un movimiento importante que ha tenido misioneros, muchos adentro, que es el movimiento del nucleamiento, donde María del Carmen, no me acuerdo en este momento qué apellido tiene María del Carmen, pero pudo convencerse de ese nuevo formato porque vio en la compañía de los otros maestros ese perfil que necesitaba ella, que de trabajar sola no lo iba a poder lograr. Sí, más de la mitad de los misioneros de todos los años han repetido misiones. Exacto. O sea que para ellos realmente... Laura Cáceres. Sí. Laura Cáceres, que trabaja mucho, que elige Silvia Laura, la escuela rural, también tiene como esa impronta.
y bueno, por eso digo, no, cuando egresan hay que tildar a estos compañeros que fueron misioneros, porque ese es el perfil que debe tener una escuela rural, ¿no? Yo creo que la formación docente tiene que ir camino a que la escuela rural, para que pueda transformar y esa misión pueda coordinar con los objetivos que tiene que ir o tiene que formar durante un año, así como se forma la práctica rural, hay que formar esta confluencia. Exacto. Porque no puede pasar por algunos, debería pasar por un movimiento grande porque hay muchos estudiantes que se afilian a la misión. Sí, muchísimos, ¿no? Cada vez más. Cada vez más. Son unos 70 por año, pero claro, de esos 70 muchos son repetidos. Exacto. De todas formas, creo que también la misión tendría que tomar un formato. Esos estudiantes van a trabajar también a comunidades barriales, a escuelas que tienen unos contextos muy adversos, y creo que también ahí la misión... Se podría retomar la del 2012, fue la primera misión urbana en el barrio López Benítez, y fue exitosa, o sea, la consideramos muy importante, sirvió después también para visibilizar algunos problemas de ese barrio en particular que estaba muy aislado, y hacer una devolución a las autoridades, donde después se logró poner transporte, se logró poner un CAIF en esa zona, por ejemplo. O sea, creo que ese formato hay que compartirlo. Ayuda a ese tipo de cosas, a hacer visible una realidad. Esa creo que es la realidad, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Porque es lo que hace la escuela también. Y la otra C, no menos importante, que va con comunicación, es la ciudadanía, ¿no? La escuela sigue teniendo la misma matriz, la fundó Varela para eso, no la inventamos nosotros. Yo siempre digo, nadie puede olvidar para qué fue fundada la escuela. Y bueno, y la ciudadanía, con todo su peso, es el objetivo de toda la enseñanza, ¿no? Entonces tiene que quedarnos claro que la ciudadanía es como el eje vertebrador de esa comunicación, junto con la colaboración, y yo no dejaría de lado la creatividad, porque creo que es el desafío de las nuevas pedagogías. Y bueno, y esas nuevas pedagogías son las que van a poder consolidar una transformación, ¿no? O si uno se pregunta la creatividad, porque nadie nace creativo, estamos en un paradigma bien subjetivo. Esas cuestiones tienen que también ayudar a que se permee el estudiante con eso, que los maestros que reciben también, que los niños también, porque sin duda que los profesores de diferentes lenguas, diferentes áreas, la inclusión educativa, ¿no? Que está allí a través del maestro Kabder y a través también de esos maestros itinerantes que van por el medio rural. Creo que todos juntos nosotros tenemos que lograr que se estimule, se anime, se promueva, pero sobre todo se planifique esa creatividad, que no sea una cuestión de aquello que nosotros teníamos como una expresión, claro, como una expresión, y que cada uno sacaba lo suyo. No, se fue el tiempo de la escuela que era todo el alumno lo ponía, ¿no? ¿Verdad? Hoy nosotros sabemos que eso se enseña de identidad docente, sin pedagogías profundas no sucede. Entonces creo que la creatividad, en principio, para poder pensar misiones. Exacto. Bueno, estamos terminando. A nivel personal, ya a nivel Socorro Sosa, ¿qué le queda a Socorro Sosa el día que se vaya, que se jubile? ¿Qué recuerdos le quedan de las misiones? ¿Alguna anécdota? ¿Satisfacciones personales? O sea... Sí, creo que me quedan muchas cosas, Ana Gracia. Voy a reseñar una, porque seguramente... ¿O alguna anécdota particular? Sí, yo formo parte, me gusta el movimiento, primero eso. Siempre desde que me recibí estuve convencida que la escuela rural, que la escuela es transformadora. Me formé y eso fue una de las cosas con las que más me marcó el instituto. Sin embargo, no soy egresada de un instituto democrático, soy egresada de plena dictadura, ¿no? Pero seguramente esa historia que me preguntás antes, ¿en qué lugares vos también participabas? ¿De qué lugares participabas? Seguramente algo de eso
mi escuela, la escuela de primaria, me fue marcando. Entre ellos, el poder formar grupos donde uno va y da sus horas solidarias. El ser humano tiene que tener una cuota de su día, de su semana, de su mes, de su año, de su trayecto, no solamente como educadores, como seres humanos. Y es eso de, si yo creo en que hay un proyecto de persona, también creo que hay un proyecto social del cual yo formo parte siempre. Y entonces, volver a encontrarme con las misiones recupera en mí esa idea de que uno puede cambiar la realidad una vez que la interpreta, siempre si es con otros y siempre si sabe que es necesario. Y que puede aportar algo. Y que puede aportar desde cada lugar esas horas, ese impulso, ese venir a la reunión aunque uno ande cansado, esa cuestión de que nadie me pidió, esto no era obligatorio. Creo que va generando eso en cada uno de nosotros, una elección que, como todo... Sí, al ser voluntario, indudablemente que hay otra satisfacción. Totalmente. No. Igual creo que aún siendo voluntario, tiene que haber como una sistematicidad en el instituto a través de los diferentes profesores que nos unimos en nuestras diferentes asignaturas. Tiene que haber. Yo no puedo enseñar lenguas sin formación ciudadana, y ahí está la misión. Yo no vengo a que hagan 10 ejercicios de lectura que tenga que ver con una inferencia discursiva, invitando voces de otros, si no sé las voces que invito a mi discurso. Yo tengo que saber eso. Y eso es parte de la misión y de la formación ciudadana. Seguramente a mi discurso venga, cuando trabaje con cualquier texto, cosas que tienen que ver con estos nuevos tiempos y nuevos desafíos. Y seguramente invite a algunos pedagogos que son matrices nacionales. Y eso es importante, que los profesores que creemos en este movimiento podamos sistematizar, y a esos estudiantes que trabajan desde ese lugar, seguramente les va a corresponder un proceso, una trayectoria educativa en lengua. Yo hablo por lengua, cada uno hablará después. Claro. Le va a corresponder una trayectoria educativa diferente, porque yo tengo que ayudar a formar esto. Esa es mi misión como profesor. Nadie se forma de una misión o a una misión porque solamente quiere. Una misión tiene que ver con un proyecto pedagógico. Estas misiones son pedagógicas. Seguramente habrá muchas. Habrán misioneros que son doctores, hay misioneros que son alfabetizadores, ¿no? Me movió mucho, a mí me mueve mucho la alfabetización. Por eso creo que aquellos países que dedican mucho tiempo a alfabetizar en el medio rural, en el urbano, en comunidades solitarias, en comunidades restringidas, en comunidades de frontera, creo que deben tener como un movimiento que hunda sus bases en la ciudadanía, pero que sea educativo. Entonces, a mí me deja esa experiencia, y bueno, y participar junto con los estudiantes, que después los recibimos como maestros. A mí eso que te dije de Melanie, seguramente ninguno de mis otros compañeros pudo apreciar eso. Claro. Yo sí se los pude comunicar, pero por suerte estaba ahí para poder comunicar, ¿no? Siempre uno tiene en un grupo alguien, y esa satisfacción es como una satisfacción de haber andado en esto, ¿no? Seguramente no con todo el tiempo que hubiera querido, porque los tiempos en este momento son diferentes, y porque creo que para hacer eso, capaz que tiene que ser un proyecto conjunto el que hay que plantear con Intercción. Que la misión no sea ni de uno ni de otro, que sea de todos, así como los campamentos, ¿no? A mí me gusta mucho el formato de campamento, porque ahí al campamento el docente también va fuera de su horario, no es aquel docente que trabaja 4 horas y que sale para casa. Sí, se van generando como perfiles, y yo creo eso de la escuela. Yo creo que además de trabajar, porque todos necesitamos, hay compañeros que tienen mejores perfiles para una cosa, otros que tienen mejores para otro, y creo que es bueno que los niños tengan maestros con perfiles, ¿no? Yo no estoy diciendo
que vamos a elegir quién va a tal escuela ni quién va a tal otra. Yo siempre estoy hablando de quienes están en esa escuela vengan a la formación con nosotros. La verdad, no digo que elijamos a Melanie para una escuela en desmedro de otro compañero que está en la lista. No me estoy refiriendo a eso. No, claro. Me estoy refiriendo a presentar proyectos, a que una vez que egresen, presenten proyectos que tengan la misión como perfil. Hoy nos podemos presentar a cantidad de proyectos. Ni que hablar, no solamente en el Uruguay, sino a nivel internacional. Eso creo que hay que animar a buscar, ¿no? Y eso lo puede hacer esa matriz que nosotros tenemos, digo. Y me parece que eso es lo que más valoro de los movimientos misioneros. Yo valoro que formación docente tenga en Cerro Largo esa oportunidad y ese seguimiento, con todo lo que uno puede decir, bueno, era igual a la otra, no, porque no va a haber una experiencia igual a la otra. No, nunca va a haber. Ay, siempre es mejorable. Ni es necesario que haya. Cada año puede ser mejorable. Exacto. Y porque creo que una de la las idea cosas es que ha faltado es esto. me parece que tu investigación va a tener que ver con es eso. analizar un poco, ¿no? Viste que hay escribir, como una relevancia. divulgar. Exacto. Hay como siempre una relevancia en todo trabajo. Sí. Y la relevancia viene de la mano de hacia dónde queremos llegar con la misión, ¿no? Entonces creo que la formación, pero no solo la formación inicial, la formación del maestro que ya está en actividad. Puede buscar un formato muy importante. Bien, muchas gracias, Socorro. Por favor, gracias. Placer.